Buen día muchachos. Buen día muchachos. Buenos días, licenciado. Buen día, licenciado. Ok, podemos iniciar la clase, ¿verdad? Sí, Lice. Ok, yo soy Guillermo de Sicilia. Ok, bueno, teníamos una tarea pendiente. ¿Quién se anima a participar? Licenciado, ¿puedo participar? ¿Puedo participar, licenciado? ¿Quién dijo primero? ¿Ya participar, por favor? José Guillermo creo que dijo primero, ¿verdad? Sí, por favor, Lice. Adelante José Guillermo. ¿Puedes compartir pantalla, por favor? Ya, Lice. Muy buenos días, Lice. Muy buenos días, compañeros. Hoy día, ¿cómo se llama? Teníamos la tarea pendiente de pasar los datos de Excel a la tabla o, bueno, al programa de Access. Ya, para esto simplemente es una función, se puede decir algo sencilla, pero tiene su cierto grado de complicación, porque prácticamente solo tenemos que exportar los datos de cierto archivo de Excel, como en este caso nos ha mostrado el licenciado que era de la clase 10, y tenemos que exportar estas hojas, o si queremos todas las hojas, al archivo de Access. Dice, ¿quiere que exporte todas las hojas o solo quiere que exporte una en particular? Exportaremos todas las hojas. Ya se ve, Lice. Ya, entonces primeramente cerramos el archivo para que no se presente fallas, pero sí o sí, si digamos estamos con el archivo abierto, tiene que estar posicionado en esa parte de acá o en la parte de arriba, porque si es que digamos no lo colocamos en esa parte, digamos el indicador, prácticamente puede que solo seleccione esa parte o solo exporte esa parte, así que para que no se generen problemas es mejor que cerremos la hoja. Ya, aquí en esta función de acá, o sea, en las ventanas arriba donde dice datos externos, existe una función que dice importar una hoja de cálculo de Excel. Seleccionamos la función. Aquí prácticamente nos dice qué archivo queremos importar, así que vamos en el archivo que lo tenemos guardado. En mi caso yo lo descargué de WhatsApp, así que tienen que estar en descargas. Le damos a aceptar. Ya, como pueden ver aquí, prácticamente aquí nos señala todas las hojas que tiene el archivo como tal. Así que si queremos exportar todas las hojas, tenemos que mostrar cómo se llama, mostrar hojas del trabajo, o bueno, exportar cada trabajo. En mi caso, para que sea de forma más detallada, voy a exportar hoja por hoja. Así que vamos a empezar por la tabla principal, que es cómo se llama pedidos. Esa función de acá nos permite ver si es que, digamos, el encabezado tiene una designación específica o no tiene ninguna designación. Si le colocamos el tiqueado de OK, prácticamente el Access lo va a identificar como una identificación específica, o sea, como que las columnas, la parte de arriba, marquen o designen el nombre que tiene la columna como tal. Si no lo colocamos el ticket, prácticamente lo va a tomar como un registro. Así que en nuestro caso sí o sí tenemos que colocarle con el tiqueado. Ya, en la parte de acá, aquí nos dice, aquí nos da la opción de configurar el tipo de campo, si queremos que sea indexado y qué tipo de dato va a ser. En nuestro caso, eso es muy útil para nosotros porque prácticamente aquí como nos ha explicado el licenciado, los tres campos más importantes que tenemos que modificar sí o sí en el documento o en la estructura de la base de datos, nos muestran en esa parte. En ese caso, digamos, fecha. Si digamos, yo quiero que se llame fecha, entonces simplemente le coloco fecha como tal. Si yo, digamos, quiero que solo se llame F, entonces le coloco F como tal. En otro caso, si queremos, va a ser, o sea, queremos que sea fecha. El tipo de dato, obviamente fecha con hora, pero si queremos podemos cambiarle a texto corto, texto largo, entero, entero largo, moneda simple y doble.
Y el indexado, sí, queremos que sea indexado porque vamos a utilizar esta tabla para relacionamientos. Pero en aquí, digamos, conlleva un poco de análisis, porque aquí nos dice si el indexado va a ser con duplicados o si el indexado va a ser sin duplicados. En nuestro caso, porque puede que se repita una compra o un pedido en nuestra tabla de Excel, sí o sí le vamos a decir indexado pero con duplicados. Y así lo propio para la siguiente hoja. En este caso, como sabemos bien, para que tengamos una mejor identificación de las hojas, siempre es recomendable colocarle, como aquí pueden ver en pantalla, les ha registrado otra vez en números. Por lo tanto, se podría decir que es el código de la otra página que ya habíamos estudiado. O sea, cuando hemos, digamos, una relación específica, le podemos colocar código. Código de departamento o simplemente código. El texto va a ser doble, el indexado si también va a ser con indexados, va a ser con duplicados. Lo propio para canal, como aquí también pueden ver que son números, entonces sí también sí o sí es un código, así que le colocamos código, canal, el indexado, sí, como pueden ver aquí se repiten los números, así que le colocamos sí con duplicados. El tipo de dato, todo. La clasificación del precio, lo propio, como pueden ver aquí también es como se llama con números, así que prácticamente le colocamos en el código. La clasificación del precio lo podemos dejar así o digamos podemos darle otra designación para que sea más sencillo. En mi caso siempre me gusta colocarlo de esa manera para que sea un poco más entendible de cómo se maneja la tabla de datos. Barra abajo. El indexado sí. Y como pueden ver aquí los números se repiten, así que sí con duplicados. Lo de artículos lo propio. El saldo de unidades, como en este caso digamos muestran el saldo de cuánto vale el pedido como tal. Sí, también podemos colocarle como digamos sí indexado con duplicados o sin duplicados, pero lo recomendable es que sí, o sea, le coloquemos todas las tablas que las vamos a relacionar, por lo tanto sí o sí tiene que estar indexado. El saldo en unidades con barra baja. Como pueden ver aquí, cuando digamos el dato cambia, como el Access identifica el tipo de dato que se está manejando en el Excel, automáticamente te lo coloca qué tipo de datos se está manejando en esa columna. Y lo propio para el saldo. Como el licenciado nos ha enseñado, es recomendable tomar en cuenta cómo le estamos llamando a cada columna. Código de departamentos, código de canal, código de clasificación de precio, código de artículos. Eso con el fin de, ¿cómo se llama? Al momento de estar pasando, digamos, las otras tablas o las otras hojas de Excel, no olvidemos qué tipo de campo estamos utilizando. Esa función de aquí, por si acaso, nos importa, o sea, no importa el campo a soltar, digamos, y en este caso, no sé, esta tabla está de más para, digamos, brindar más información o para que nosotros hayamos trabajado de mejor manera en el Excel, pero no queremos que se muestre la base de datos. Podemos colocarle eso que permite que una vez importado o exportado los datos a la hoja, al Access, este campo de acá no se refleja, esta columna de acá no se exporta como tal. Así que como en este caso todos los datos son importantes, todas las columnas son importantes, queremos que todos los datos se reflejen en la hoja de Access. En aquí, por ejemplo, nos dice permitir que Access agregue una clave principal. En este caso, como bien se acordarán, no hemos colocado una clave principal dentro de la tabla de pedidos, porque no lo hemos clasificado aún. Lo correcto era que, digamos, vayamos a la hoja de Excel, agregamos una fila más o una columna más, en la cual, como se llama, le demos una designación específica en base a los, ¿cómo se llaman?, los dígitos que estemos usando, para que al momento de, digamos, identificar o trabajar con la tabla, trabajemos con un código en específico, en este caso códigos de pedidos. Pero como en este caso lo hemos hecho de manera rápida y no hemos hecho esa función como tal,
Por esa única vez le colocaremos sin clave de principal. La clave principal, por si acaso, es cuando empezamos a relacionar las funciones. Cuando coloquemos la función de relación y queremos relacionar pestaña con pestaña, punto con punto, etcétera, etcétera. Y aquí, ¿cómo se va a llamar la tabla? En nuestro caso, queremos que se llame tabla periódica. Y como pueden ver, aquí está prácticamente la tabla, con todos los datos que estaban dentro del Excel. Ya, ahora vamos con la siguiente tabla. Como pueden ver aquí prácticamente lo mismo, así que yo también, como he utilizado en la anterior, ¿cómo se llama? La anterior tabla, yo le doy la designación de code, pero en este caso pueden darle la designación de ID o del campo que ustedes prefieran para identificar el código como tal. En este caso, como pueden ver, aquí ya nos está diciendo qué tipo de departamentos hay. Por lo tanto, si es que queremos relacionar esta tabla al momento de hacer las preguntas o las consultas, tendríamos que colocarle sí, pero sin duplicado. O sea, hay que indexar las tablas como tal, o sea, los relacionamientos como tal, pero sin duplicados, porque aquí ya está mencionando el tipo de departamento que existe o con el cual trabajamos. En nuestro caso tenemos que elegir la tabla como tal. Aquí ya tienen una designación específica que sería el código del departamento. Así que esta parte de acá lo colocamos como nuestra clave principal al momento de hacer las relaciones. El nombre de la hoja, tabla artículos. No, tabla departamentos. Aquí, como ya saben, yo le he dado el nombre específico de códigos. ¿Por qué estoy, digamos, manejando el término de códigos en todas las tablas? Porque cuando estoy, digamos, cuando quiera, digamos, trabajar con esos datos, si así, digamos, tenemos que manejar datos específicos que diferencien las tablas de las otras tablas. Por eso es que se maneja un dato específico para el código. Bueno, yo lo estoy manejando con código. Para ahorrar tiempo, esta tabla no le voy a cambiar de nombre.
por último, la última tabla. Como pueden ver, acaba de pasar un error por el cual, o sea, no tenía el nombre de la columna, no tenía nombre de la columna, por eso que ocurrió ese error y el Access automáticamente lo mostró, bueno, le designó un campo, un nombre específico. Un detalle importante, cuando acabemos de hacer toda la tabla, bueno, pasemos todos los datos de la tabla al Access como tal, tenemos que fijarnos esta parte. Por ejemplo, si nuestra tabla principal va a ser la tabla de pedidos, la tabla de pedidos que aquí están, por si acaso aquí miren esa asignación de acá, dice código de departamento, código de canal, código de clasificación, código de artículos, y así sucesivamente tienen nombres específicos. Si es que queremos hacer las relaciones como el licenciado ya nos ha enseñado, tenemos que darle esa misma designación con ese mismo nombre a cada una de las tablas. Por ejemplo, el código de canal está con mayúsculas, en aquí está con minúsculas, así que en esa parte de acá tenemos que modificarlo. ¿Cómo modificamos? Simplemente vamos a campos, ver diseño, aquí cambiamos el tipo de canal. Y si digamos, como el Access nos ha mostrado específicamente las funciones más importantes que también el licenciado nos ha mencionado al momento de pasar los datos. Si es que digamos queremos que no sea de diferente manera, como queremos que maneje otro tipo de título o no sé, otro tipo de designación, entonces también la añadimos, no hay problema. Por eso existe también el diseño de datos. Pero siempre es importante verificar al momento de pasar los datos, no simplemente es pasar los datos y ya está. Tenemos que ver que todas las tablas, todas las columnas manejen el mismo formato, porque al momento de hacer las relaciones no va a haber compatibilidad de nombres al momento de relacionar las columnas como tal. Eso sería, licenciado. Muy bien. ¿Se ha entendido, muchachos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Puedo hacer una observación? Adelante. Es que en la tabla general, José, puedes ir a la tabla pedidos. El signo de, o sea, el valor de precio unitario y saldo en pesos se aparece como unidad monetaria y sería conveniente cambiarlo a bolivianos, ya que es la unidad monetaria que estamos manejando. Creo que no te he escuchado, José. Eh, Cambiar la moneda, que vuelva a ser boliviano, como está en nuestra hoja Excel. Ya, en este caso, como ya os he mencionado, hay dos opciones. Ahorita podríamos, no sé cómo será, pero a través de Access creo que se puede cambiar el tipo de Sí, numeración, el tipo de signo y todo demás a través de Access. Pero yo no sé muy bien esa parte. Lo conveniente te, es, te puedo guiar, José, encargarte sobre el sector moneda, o sea, sobre precio unitario, sobre moneda, selecciona eh, sobre moneda. Y abajo te dice formato, y ahí esa línea puedes cambiar la moneda en bolivianos. Y lo mismo haces para saldo en pesos. Sí,
y ya estaría, digamos, la tabla ya se mostraría los números en bolivianos. Ya, ¿estamos bien? ¿Estamos bien, muchachos? Sí, licenciado. Vamos bien. Ya. Aquí José ha hecho una explicación de importar datos creando tablas. Ya, alguien que quiera participar sin crear tablas, importar los datos ya con las tablas que tenemos. Yo, licenciado. Adelante. ¿Quién entró, licenciado? Ya está bien. ¿Diana? Sí, licenciado. Adelante, Diana. Entonces, para hacerlo de forma en las tablas que ya tenemos, hay que irnos primero a lo que es el documento en Excel y hay que revisar todos estos datos. De esta manera. Aquí tenemos una columna que está con la identificación del pedido, entonces tenemos que crear otra columna porque al momento de importar los datos nos va a pedir sí o sí esta misma columna en Excel. Entonces, como el nombre está en la base de datos, tiene que estar de la misma forma igual. Y otro dato era de que cuando estamos revisando los datos que están en Excel, no puede tener una celda no puede ser alfanumérico, tiene que ser un número como tal o letras como tal en cada celda. Por ejemplo, cuando hay un dato que está como la dirección de una ubicación, entonces tiene avenida, calle y número de casa, entonces eso hay que descomponer en varias celdas, en varias columnas, porque al momento de copiar no te permite esa composición de datos. Entonces lo que estamos haciendo es asignarle la identificación del pedido con un número hasta el total de los datos. Y eso así lo completamos. Entonces hay que verificar los otros encabezados también. Esto está como fecha de pedido en la tabla de Access y hay que hacer lo mismo. Este está como ID de departamento. Y este también tenemos que modificar todas esas columnas, los encabezados. Tiene que estar igual, de la misma forma con el encabezado, el mismo nombre con las mayúsculas intercaladas al final de cada letra. Entonces tiene que estar de la misma forma igual. Esto está como ID de artículo. Esto está en saldo de invoice, pero está de manera junta.
vamos. El precio unitario igual está la composición de una letra. Y el saldo en pesos igual está de la misma forma. Y bueno, ya tenemos configuradas todos los encabezados y lo último que tenemos que hacer es que aquí la tabla está como pedido, no está como pedidos, entonces eso también hay que modificar. Y luego hay que cerrar esto porque te pide que esté cerrado la de donde vas a importar los datos de Excel. Y lo vamos a cerrar entonces. Ahora nos vamos a ir a esto donde está igual en los datos externos, está donde dice importar datos desde Excel. Aquí vamos a buscar el documento, que lo mío está en escritorio y está como, el documento está como clase 10 de noviembre. Entonces eso le damos a abrir. Esta es la segunda función de cómo anexar una copia a una tabla que ya tenemos creada en Access. Entonces aquí seleccionamos a dónde queremos copiar. Entonces a pedido, a esa tabla, en la tabla de pedido que está en Access. Y aquí te dice que la tabla que quieres anexar está abierta. Si está abierta debe cerrarse. Entonces nosotros ya le hemos cerrado, igual le damos sí. Y aquí ya te muestro. Estas son las hojas de Excel. Solo la tabla principal llevaba un nombre que era pedido, las demás estaban como hoja 1, hoja 2. Entonces nosotros queremos copiar esta hoja y esa es la que tiene que estar marcada. Paso siguiente, hacemos lo mismo y le damos a finalizar. Cerrar. Y aquí ya están todos los datos. Eso es Muy bien. ¿Sí han entendido, muchachos? ¿Tus otras tablitas, Diana, están ya importadas? Sí, estoy manejando el documento que usted ha enviado al licenciado, entonces ya tenían los datos ya. Y esto igual estaba relacionado, ese también era otro paso que hay que verificar antes de importar los datos. Estas relaciones. Sí, pero tú ya lo has indicado, tiene que estar tal cual está en la base de datos, el libro de Excel. ¿No ve? Sí, licenciado. Muy buena exposición. A ver, creo que ya con estos dos tipos de importaciones ya se entiende. ¿Alguien tiene alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Simplemente, licenciado, para recordar nomás simplemente es que hay que adicionar un campo extra, por ejemplo, en el Excel para que haya compatibilidad con la base de datos. Caso contrario van a tener un problema, algunos de los campos no se van a importar, lo mismo sería. Nada más dicen, gracias. Gracias, Miguel. Sí, es algo que es un factor común ya dentro de la explicación que hace Diana y José. Ya, entonces a tener mucho cuidado con eso. Practiquen estas importaciones. ¿Les he prometido alguna cantidad de puntos el día jueves para los que exponían? No ve. ¿Ya? Puntos extra, Lick. Sí, pero algún... 10 puntos extra creo que eran. No se pasen. No era nada, licenciado, solo puntos extras, digo. Era voluntario, Lick. Les voy a poner 3 a cada uno, ¿ya? Gracias, licenciado.
Ok, bueno, no habiendo dudas y más participaciones, continuamos con nuestra clase. Ok. Diana, ¿nos puedes pasar el archivo que has importado? Va a ser importante para la clase de hoy ese archivo. Por WhatsApp, pasanos por favor. Está bien, licenciado, lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Así es. Ya está bien. Ya muchachos, entonces vamos con el archivo que nos ha pasado muy gentilmente Diana. Les voy a compartir mi pantalla ya para retornar con la clase. Licenciado, buenos días. Una preguntita. Sí. Estoy revisando el archivo que nos acaba de enviar la compañera y vi que el ID del pedido empieza desde 1 Ya. hasta y en la clase que habíamos revisado esto, habíamos percatado que puede haber choques con el ID del departamento, el ID del canal, ID de clasificación, Muy y bien. habíamos quedado que el ID iba a ser desde 500 iba a empezar desde la línea 500, o desde el número 500. Ya. ¿Quieres corregirlo? Solo es una observación, licenciado. Bueno, no quieres participar. Ya, es un error lógico ya ese. Como dice su compañero, miren, aquí tenemos 101, 201, 301, 407, 401, ¿no? Entonces, estos campos ya tienen un identificador. ¿Sabes cuál es? Se va a repetir aquí. Ya, miren el 101 de este. Aquí está. Ya. Esto ya es un error lógico que no va a afectar en sí a la base de datos. ¿Ya? Veamos por qué. Hoy vamos a ver lo que son las consultas. ¿Ya? Estas consultas, por si acaso, es necesario aprenderlas mediante código y les voy a demostrar por qué. Si bien Access, al igual que en todo su paquete de Microsoft, silencien su micrófono, muchachos. Si bien tiene un gestor de gráfico para poder hacer este tipo de consultas u otro tipo de actividades, esto es en todo el paquete de Office. Esto también está, también nos ayuda a crear consultas. ¿Ya? Ya no me repito, alguien está con su micrófono. Listo. No participa en clase. A ver, les decía que las consultas, en este caso, también tienen esa facilidad. Ya hay un gestor para poder realizar esas consultas. Pero nosotros vamos a ver ambos. Ya. Miren, estoy yendo aquí a la parte de crear. Un ratito. Ahora sí. ¿Pueden ver, no ve el zoom? ¿Está haciendo zoom en sus pantallas? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, en la pestañita de crear habíamos explorado en una anterior clase que tiene diferentes tipos de opciones para poder trabajar, ¿ve? Ya sea con la tabla, con la base de datos o con un dato en específico. Entonces, tenemos aquí un gestor de consultas. Miren, asistente de consultas. ¿Qué tipo de consultas va a ser? No sé. Luego tenemos aquí el diseño de la consulta. ¿Ya? Aquí ya nos está mostrando en la anterior opción nos estaba mostrando un siguiente, si se acuerdan. Miren, crear asistente para consultas. No lo voy a guardar esto, lo voy a cerrar. Asistente para consultas. Miren, podemos seleccionar algunas de estas y decir aceptar, y luego van a aparecer este tipo de campos: siguiente, atrás, cancelar, finalizar, etc.
¿ya? Esto lo vamos a ver en otro momento. Vámonos a una forma más básica visualmente para poder entender esto de las consultas, ¿ya? Aquí tenemos diseño de consulta. En el diseño de consulta tenemos esta opción que dice mostrar tablas. En este de mostrar tablas tenemos todas las tablas que estamos utilizando en nuestras bases de datos, ¿ya? Tenemos estas tablas dentro de nuestra base de datos y importamos los que queremos utilizar. Estas tablas ya están relacionadas, es lo que nosotros hemos trabajado y así lo va a interpretar. Por ejemplo, en donde tenemos muchos registros, en la tabla pedidos. Vamos a agregar primero la tabla pedidos, ¿ya? En la tabla pedidos tenemos lo siguiente, o mejor dicho, podríamos quitar esta tabla, vamos a añadir otra tabla, ¿ya? Podríamos crear el de departamentos, vamos a agregar el de departamentos, podríamos agregar todas las que quisiéramos, pero una vez podríamos agregar todas, volver a agregar. Miren, les dije que esto lo voy a quitar, ahora sí, les dije que todo lo trabajado anteriormente, Access se iba a basar en ese trabajo que hemos realizado anteriormente. Las relaciones no nos la quitan, ¿ya? Ahora, este es un pequeño gestor gráfico. Nosotros podemos hacer clic derecho y quitar las tablas que queramos para únicamente trabajar con las que necesitemos, ¿ya? En caso de haber quitado una tabla en la que queremos trabajar, simplemente hacemos clic derecho en el espacio en blanco, ¿ya? Y hacemos clic en mostrar tabla y otra vez nos aparece esta ventanita donde podemos añadir la tabla que nos hemos olvidado, ¿ya? Miren, en este caso vamos a suponer que nos hemos olvidado importar la tabla canal, le hice agregar y se agregó, ¿ya? Hasta esa parte estamos bien. Muchachos, Sí, se entiende, Lice. ya, entonces esta parte de la parte gráfica, lo primero que tenemos que hacer es importar la tabla que vamos a utilizar, ¿ya? Ya teniendo la tabla que vamos a utilizar, aquí tenemos en este espacio, voy a hacerle zoom otra vez, lo siguiente: cada columna que se ve reflejada en esta vista representa una acción sobre un campo, ¿ya? Por eso viene encabezando aquí el título de campo, luego a qué tabla pertenece ese campo, ¿ya? En qué orden queremos mostrar, si queremos mostrar o no queremos mostrar estas acciones sobre este campo y qué criterios vamos a utilizar para poder mostrar. Veámoslo desde lo más básico. Veamos, vamos a utilizar la tabla artículos. Miren, me ha mostrado artículos porque es la única tabla que está aquí. Vamos a seleccionar un campo. De la tabla artículos vamos a seleccionar, digamos, su ID, ¿ya? Una vez que hagamos eso, ya tenemos aquí lo que queremos mostrar. Queremos mostrar todos los IDs artículos de la tabla artículos, se entiende así, ¿ya? En la parte superior izquierda hay un botoncito que dice ejecutar, ya con el signo de admiración de color rojo. Hacemos clic en ese y nos aparece la consulta ya ejecutada, que sería el ID artículo, ¿ya? Quiero mostrar más campos de esta tabla. Me voy a la vista del diseño, ¿ya? Y puedo mostrar más campos. Esta columna me va a indicar qué otra columna quiero ver. Esta columna es la primera columna que me ha ido mostrando, ¿no ve? Esta columna, ¿ya? Vámonos a la vista de diseño. Quiero mostrar el nombre del artículo, entonces me voy a la otra columna que quiero mostrar, que sería esta que estoy moviendo. De la tabla artículos
Voy a seleccionar el campo nombre artículo. Ya. Voy a ejecutarlo y que me muestre el ID artículo y el nombre artículo. ¿Hasta esa parte se entiende? ¿Alguien ha tenido algún error? ¿Se entiende? ¿Alguien ha tenido algún error? No, no ve. Está sencillo, ¿no ve? Ya. Bueno, no habiendo preguntas, podríamos ver el qué ha pasado con esta pequeña consulta. Miren, solamente estamos mostrando dos columnitas. La consulta en sí es esta. Vamos a irnos a la vista SQL. Miren, ¿se acuerdan de esa palabrita? Este select. ¿Se acuerdan, no ve? Está en la presentación. ¿Se acuerdan de este from? ¿Han revisado la presentación, muchachos? Les he dejado el link en la plataforma. Díganme sí o no. Muchachos, ¿han revisado? Respondan. Bueno, entonces voy a correr con esta explicación. Ya que nadie dice nada, voy a sobreentender que entienden el tema. Ok, entonces como ustedes saben, este select hace referencia a la selección de los campos de la tabla que vamos a utilizar. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos mostrar solamente el nombre artículo, le voy a quitar este campo que está separado por una coma. ¿Ya? Miren, escribiendo únicamente con letras, voy a ejecutar esas letras y me va a mostrar el nombre del artículo. ¿Ya? Vamos a hacer otro tipo de consulta. En este caso, la consulta que vamos a utilizar ahora va a ser vamos a utilizar ahora sí el pedido. ¿Qué tiene el pedido? El pedido tiene un ID de pedido, tiene un ID de departamento y de canal clasificación. Pero en este caso yo quiero ver el identificador del pedido y el saldo de unidades. Con el precio unitario nos podemos mostrar. A ver, vamos. Entonces, sin hacerlo de modo gráfico, yo quiero ver la consulta o la vista SQL. Lo que voy a hacer es borrar esta parte y mostrar todo. Recuerden que la presentación decía que se representaba con un asterisco. ¿Ya? ¿De dónde? De la tabla pedido. Entonces, lo que voy a hacer es escribir es aquí pedido. ¿Ya? Ya tenemos esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo. Lo ejecutamos y ¿qué tenemos? Tenemos toda la tabla pedidos. ¿Ya? En ningún momento hemos puesto condiciones y en ningún momento hemos puesto nombres de columna. Si queremos poner nombres de columna, podríamos mostrar, por ejemplo, el ID pedido. Vamos a la consulta. El ID pedido está escrito de la siguiente manera. Tal cual está escrito tiene que ser, ¿no ve? ID pedido con P mayúscula. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de escribir el asterisco, voy a poner ID pedido. Ya, voy a ejecutarlo y ya tengo el ID pedido. Quiero mostrar otros campos más. Mostraremos el saldo unidades. ¿Cómo está escrito? Saldo unidades con la U mayúscula. Entonces, otra vez me voy a la vista de SQL, ya, coma para separar, ¿no ve? Los campos. Entonces ahí pongo saldo unidades. Ejecuto y ¿qué tengo? Tengo el ID pedido y con sus respectivos saldo unidades. Verifiquemos. El número 1 es 40. Vamos al número 1. En el número 1 tenemos 40 saldo unidades. Añadámoslo también lo que es el precio unitario, la U mayúscula.
la vista SQL, coma, precio unitario. Ejecutamos y tenemos la otra columna. Y es así como se va mostrando, separando con comas. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Ok. Hay otro aspecto más que tenemos que considerar. La siguiente. Tenemos este pedido, ¿ve? Imagínense, ya cuando hemos utilizado lo de las tablas dinámicas, hemos visto lo que es, bueno, hemos visto estas mismas tablas en lo que es las tablas dinámicas, ¿no ve? Pero separados como tablas. Ya al hacer una consulta en la tabla dinámica, hemos ido relacionándolos por sus identificadores de tablas. Aquí, por ejemplo, este ID departamento tiene un nombre. ¿Ya? Si nos vamos a los departamentos, aquí está el ID departamento. En este caso pertenece a Antioquia. ¿Ya? En esta consulta nos está mostrando así únicamente datos fríos de lo que es pedidos. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar el ID departamento. Mostremos el ID departamento. A ver, vamos a irnos a la vista del diseño. Vamos a borrar estos y vamos a poner ID departamento. Voy a ejecutarlo y ya tengo el ID departamento de la tabla pedidos, pero yo quiero mostrar con nombres. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es importar la tabla de departamentos. ¿Cómo? En la vista SQL lo que voy a hacer es la tabla pedido es una tabla, entonces para separarlo de la otra quiero incorporar, también se separa por una coma. ¿Ya? Y tiene que estar escrito tal cual está el nombre de la tabla. ¿Ya? ¿Ya? Con esto voy a ejecutar, voy a ver qué pasa. ¿Ya? A ver, este ID pedido lo vamos a hacer así, pedido punto, y aquí pedido punto. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ejecutar. Sigue mostrándome el ID del pedido de la tabla del pedido. ¿Ya? Vámonos otra vez a nuestra vista de diseño en SQL. ¿En qué momento vamos a tomar acción? En la siguiente. Voy a escribir aquí lo que es departamentos punto, ¿cómo se llama el nombre del departamento? Aquí está. Nombre departamento con D mayúscula. Entonces le pondremos nombre departamento. ¿Ya? Ejecutamos y veamos qué tenemos. Miren, ya tenemos los nombres. ¿Ya? Pero aquí tenemos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué ha pasado? Está haciendo combinaciones de todos. En el 2, miren, 101, 101, 101, 2, 101, Antioquia, Caldas, Chocó, etc. No está mostrando lo que debería mostrar. ¿Por qué? Hay otra sentencia en la vista SQL a la que en algún momento les dije que se acuerden, que es el web. Esta es una condicional. ¿Ya? Les decimos que vamos a trabajar con estos campos que pertenecen a estas tablas, pero hay que ponerle una condición. ¿Ya? Voy a decirle que de mi tabla pedido, ¿ya? De mi tabla pedido, el identificador de mi ID departamento sea el mismo que tenemos en la tabla departamentos punto ID departamentos. Hagamos una verificación. Vámonos a la tabla de departamentos y veamos si se escribe así este ID.
está en singular, entonces lo dejamos en singular. Voy a ejecutarlo. Y ahora me está mostrando de esta manera. Todo es Antioquia. Vámonos a la tabla pedido. ¿Ya? El ID de departamento es 101. ¿Hasta qué parte es 101? A ver, veamos. El registro 40 no debería decir Antioquia. Vámonos al registro 40. No tenemos registro 40. ¿Ya? ¿Por qué? 3200. Miren, al parecer está siguiendo una orden. El licenciado está clasificando alfabéticamente los nombres de los departamentos. ¿Ya? ¿Cómo solucionamos eso? Eso sí no sé. Ya. Otra vez voy a ejecutar esto, ¿ya? Nos quedaremos con esto. Aquí no tenemos el registro número 40. Tratemos de solucionar con esto. ¿Ya? Hay una cláusula que se llama order by. Hemos visto en la presentación. ¿Ya? Estamos diciendo ordenar por. Lo que vamos a ordenar es ordenarlo por este. ¿Ya? No. Vamos a ordenarlo por el ID del pedido. ¿Sí? Estamos considerando como parámetro. ¿Ya? ¿De qué manera lo vamos a ordenar? De forma ascendente. Voy a ejecutar. Veamos si ya tenemos el número 40. Y aquí está, es Caldas. ¿Se ha entendido, muchachos? Licenciado, Sí. la última parte, no sé si puede repetir, por favor. Y el order big. A ver, vámonos al order big. Esta es una de las cláusulas que tenía, que tiene SQL. Ya, como les había dicho en la presentación, en ese preci que hemos visto en la anterior clase, esto nos ayuda a ordenar, ya sea de forma ascendente o descendente. Por ejemplo, obviamente este campo tiene que existir en estos campos, en alguno de estos campos. ¿Ya? Es por eso que hemos tomado el primer campo. Hemos tomado el primer campo para hacer el seguimiento, ¿no ven? De que esté enumerado de forma ascendente. Pero ¿qué pasa si yo quiero ordenar el segundo campo? Lo vamos a ordenar de forma ascendente. ¿Qué creen que pasa? ¿Alguien? Se va a ordenar de forma alfabética nuevamente. Así es. A ver, vamos a ejecutar eso. Ejecutar. Aquí está, Antioquía. Primero, todos los Antioquías me van a mostrar. Miren. Aquí está el 1 inclusive. Todos los Antioquías me está mostrando. Después me va a mostrar su consecuente en la letra abecedario, iniciando por su primera letra, que sería Caldas. Luego viene Chocó. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo le pongo en forma descendente? Para ponerlo en forma descendente se le pone así. ¿Ya? Voy a ejecutarlo y miren, empieza por el último, que es Tolima. ¿Ya? Esto necesito que lo practiquen, muchachos. ¿Ya? La clase de hoy lo estoy grabando y les voy a pasar por algún medio. Voy a identificar el medio de hoy. En un rato voy a identificar por qué medio les voy a pasar. Pero necesito que practiquen estas consultas básicas. Son básicas. Mediante esto vamos a poder hacer unas consultas
mejor, para una mejor decisión, para tomar mejores decisiones, ¿ya? Ustedes se basan en eso, ¿no? Tienen que tomar decisiones. ¿Ya, muchachos? Es lo mismo que hemos visto en tablas dinámicas, solamente que esta vez con código, ¿ya? Y en base de datos, obviamente, ¿no? Sin restricción de cantidad de registros. ¿Ya? Yo quiero terminar la clase aquí porque necesito que al menos ustedes de manera consciente en la media hora restante puedan practicar esto. ¿Ya? Lo voy a estar subiendo a un servidor para que ustedes puedan